Era un millonario que no había tocado a una mujer en 18 años, hasta que yo, su asistente, hice algo inesperado. Nunca imaginé que se enamoraría locamente de mí. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 28 años, y hasta hace poco creía que mi vida era bastante común y corriente. Trabajaba como asistente personal del empresario más poderoso y misterioso de todo México, Sebastián Villarreal. Pero si me hubieran dicho hace 3 años que mi historia se convertiría en algo digno de las telenovelas más dramáticas, me habría reído hasta llorar. Crecí en un orfanato en Guadalajara, un lugar donde los sueños se vuelven susurros y las esperanzas se guardan en cajones oxidados, junto con las pocas pertenencias que cada niño logra conservar. Mi única posesión valiosa era un medallón dorado con las iniciales IM, grabadas en letra cursiva. Era lo único que tenía de mi vida anterior, de esa familia que jamás conocí, pero que siempre imaginé que me estaría buscando en algún lugar del mundo. Las monjas me contaron que llegué al orfanato cuando apenas era una bebé, envuelta en una manta azul cielo, y con ese medallón colgando de mi pequeño cuello. Durante años, lo acariciaba todas las noches antes de dormir, preguntándome qué significaban esas iniciales. ¿Sería mi madre, mi abuela, alguien que me había amado lo suficiente como para darme su joya más preciada? Cuando cumplí 18 años y salí del orfanato, llevaba conmigo 2 cosas: una determinación férrea de salir adelante y ese medallón que nunca, jamás, me quitaba del cuello. Trabajé en lo que pude, estudié de noche, ahorré cada peso que ganaba, siempre con la esperanza de algún día tener los recursos para investigar mi pasado. La oportunidad de mi vida llegó cuando tenía 25 años. Vi un anuncio en el periódico buscando asistente personal para un empresario exitoso en la Ciudad de México. No mencionaban el nombre, pero el sueldo era tan bueno que no lo pensé 2 veces. Empaqué mis pocas pertenencias y me mudé a la capital, sin imaginar que estaba caminando directamente hacia mi destino. El día de la entrevista, llegué a un rascacielos imponente en Polanco. Las oficinas eran tan elegantes que sentí que mis zapatos baratos hacían demasiado ruido al caminar por esos pisos de mármol. Cuando finalmente me presentaron a Sebastián Villarreal, quedé completamente muda. Era un hombre de 45 años, alto, de cabello negro con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Sus ojos eran del color del café oscuro, pero había algo en ellos. Una tristeza profunda que parecía haberse instalado ahí desde hacía mucho tiempo. Vestía trajes que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida, pero lo que más me impresionó fue su presencia. Irradiaba poder, pero también una soledad que me resultó extrañamente familiar. Durante la entrevista, fue cortés, pero distante. Me hizo preguntas técnicas sobre mi experiencia, mis habilidades, mis referencias, todo muy profesional, muy frío, pero hubo un momento, cuando le mencioné que había crecido en un orfanato, que vi algo cambiar en su expresión. Solo fue un segundo, como si una sombra hubiera cruzado por su rostro. Pero después volvió a su máscara de empresario impenetrable. Me dieron el trabajo ese mismo día. Los primeros meses trabajando para Sebastián fueron como caminar en puntas de pie. Él era exigente, perfeccionista, y mantenía una distancia profesional que parecía infranqueable. Pero yo soy observadora por naturaleza, y poco a poco comencé a notar cosas que otros empleados parecían ignorar. Sebastián nunca almorzaba con nadie, jamás recibía visitas personales. Su oficina estaba llena de fotos de la empresa, premios, reconocimientos, pero ni una sola fotografía personal. Y había algo más extraño. En 3 años que llevaba trabajando para él, nunca lo había visto con una mujer, ni siquiera en eventos sociales o cenas de negocios. Los empleados susurraban en los pasillos. Decían que era un hombre de corazón de hielo, que después de alguna tragedia personal había decidido encerrarse en su mundo de números y contratos. Algunos murmuraban que había perdido a alguien muy importante hace muchos años y que desde entonces se había vuelto incapaz de amar. Yo los escuchaba y sentía una extraña conexión con esa descripción. Después de todo, ¿no era yo también alguien que había crecido sin amor familiar? ¿No había aprendido yo también a proteger mi corazón construyendo muros alrededor de él? Con el tiempo, Sebastián comenzó a confiar más en mí. Me asignaba tareas más importantes. Me incluía en reuniones estratégicas.
Me pedía mi opinión sobre decisiones empresariales, pero siempre mantenía esa distancia, esa barrera invisible que parecía decir: hasta aquí puedes llegar, pero no más. Hasta que llegó esa noche, la noche que cambió todo para siempre. Era un viernes por la tarde, y yo me había quedado trabajando hasta tarde para terminar unos reportes que Sebastián necesitaba para el lunes. La oficina estaba vacía, silenciosa, iluminada solo por las luces de la ciudad que se filtraban por los enormes ventanales. Decidí llevarle los documentos a su oficina antes de irme, para que los tuviera listos en su escritorio cuando llegara el lunes. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Pensé que se había ido ya, pero cuando giré la manija, descubrí que no estaba cerrada. Entré para dejar los papeles y entonces lo vi. Sebastián estaba desplomado en su silla, con la cabeza echada hacia atrás, el rostro pálido y empapado en sudor. Respiraba de forma irregular y murmuraba palabras incoherentes. Tenía fiebre alta. Eso era evidente incluso desde la distancia. Mi primer instinto fue llamar a una ambulancia, pero cuando me acerqué y puse mi mano en su frente ardiente, él abrió los ojos y me agarró la muñeca con una fuerza desesperada. «No te vayas», murmuró con voz ronca. «Por favor, no me dejes solo». En ese momento, viendo a ese hombre poderoso completamente vulnerable, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me quedé. No podía dejarlo así. Era imposible. Ese hombre que siempre había sido tan fuerte, tan inquebrantable, estaba ahí frente a mí completamente desvalido, como un niño perdido en la oscuridad. Sus dedos seguían aferrados a mi muñeca, como si yo fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. «Está bien», le susurré, sorprendiéndome de lo natural que sonaba mi voz. «No me voy a ir a ningún lado». Busqué en su oficina algo que pudiera ayudar. En el pequeño refrigerador que tenía detrás de su escritorio, encontré una botella de agua fría. Empapé mi pañuelo y se lo puse en la frente. Sebastián se estremeció al contacto, pero poco a poco su respiración se fue calmando. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?», le pregunté, pero él solo murmuró palabras incomprensibles. Decidí llamar al doctor de la empresa, pero cuando intenté soltarme para buscar mi teléfono, él volvió a agarrarme. «Isabela», murmuró, y por primera vez escuché ese nombre salir de sus labios. «Isabela, perdóname». Mi corazón se aceleró. ¿Quién era Isabela? En 3 años trabajando para él, jamás había escuchado ese nombre, pero la forma en que lo pronunció, con tanto dolor, con tanto amor y desesperación, me hizo comprender que esa mujer había sido alguien muy importante en su vida. Decidí quedarme ahí con él, arrastré una silla hasta su escritorio y me senté a su lado, sosteniendo su mano mientras la fiebre lo consumía. Era extraño, pero por primera vez desde que trabajaba para él, sentí que estaba viendo al verdadero Sebastián Villarreal, no al empresario frío y calculador, sino al hombre que se escondía detrás de todos esos muros. Durante las siguientes horas, deliró casi sin parar. Hablaba de negocios, de reuniones, pero también de cosas más personales. Mencionaba a Isabela una y otra vez, pidiéndole perdón, diciéndole que la amaba, que no había sido su intención hacerle daño. «No debiste salir esa noche», murmuró en un momento dado, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Yo no quería que te fueras así, enojada conmigo. Era solo que tenía tanto miedo de perderte». Yo permanecí ahí, secando su sudor, cambiando el pañuelo húmedo de su frente, sosteniéndolo cuando las pesadillas lo hacían retorcerse en la silla. Nunca en mi vida había estado tan cerca de alguien tan vulnerable. En el orfanato había cuidado a otros niños cuando se enfermaban, pero esto era diferente. Esto se sentía íntimo. Alrededor de las 3 de la mañana, su fiebre comenzó a bajar, su respiración se hizo más regular y dejó de murmurar, pero seguía sosteniendo mi mano, como si incluso dormido supiera que yo estaba ahí. Fue en ese momento, viendo su rostro relajado por primera vez, que me di cuenta de algo que me asustó profundamente. Me estaba enamorando de él. Era una locura. Lo sabía. Él era mi jefe, un hombre mayor que yo, alguien claramente atormentado por su pasado, pero había algo en esa vulnerabilidad, en la forma en que había confiado en mí esa noche, que tocó una parte de mi corazón que creía que había mantenido bien cerrada. Cuando amaneció, Sebastián abrió los ojos lentamente. Por un momento pareció confundido al verme ahí,
pero después algo cambió en su expresión. Me miró de una forma completamente diferente, como si me estuviera viendo por primera vez. Esperanza. Dijo mi nombre tan suavemente que se me puso la piel chinita. ¿Te quedaste? Le dije que no me iba a ir. No, respondí, intentando sonar casual aunque mi corazón latía como loco. Él se incorporó lentamente, soltando mi mano, y por un momento pensé que volvería a ponerse esa máscara fría de siempre, pero no lo hizo. Gracias, me dijo, y había algo en su voz que jamás había escuchado antes. Gratitud, sí, pero también algo más, algo que me hizo sentir mariposas en el estómago. ¿Se siente mejor?, le pregunté. Mucho mejor, respondió, pero seguía mirándome de esa forma nueva, como si estuviera tratando de descifrar algo sobre mí. Le preparé un café como le gustaba, negro, sin azúcar, y le llevé unas galletas que había en la cocina de la oficina. Mientras desayunaba, nos quedamos en un silencio cómodo que también era nuevo entre nosotros. Esperanza, dijo finalmente. Sobre anoche, si escuchaste algo. No escuché nada importante. Mentí. Aunque las palabras sobre Isabela seguían dando vueltas en mi cabeza, él asintió, pero pude ver en sus ojos que sabía que estaba mintiendo. Sin embargo, no insistió. Los días siguientes fueron diferentes. Sebastián seguía siendo profesional conmigo, pero había una nueva calidez en su trato. Me sonreía más seguido, me preguntaba cómo había dormido, si había desayunado bien, pequeños detalles que a cualquier otra persona le habrían parecido normales, pero que para mí, conociendo su carácter habitual, significaban el mundo, y yo no podía sacármelo de la cabeza. La imagen de él vulnerable, sosteniéndose de mi mano como si fuera su salvavidas, se había grabado en mi memoria, pero más que eso, había algo en la forma en que había pronunciado el nombre de Isabela. Había tanto amor ahí, pero también tanto dolor, que me hizo preguntarme qué había pasado entre ellos. Una tarde, casi una semana después de aquella noche, Sebastián me pidió que me quedara después del horario de oficina. Mi corazón se aceleró, pensando que tal vez quería hablar sobre lo que había pasado. Esperanza, me dijo cuando estuvimos solos. Quería agradecerte de nuevo por la otra noche. No tenías por qué quedarte. Quise hacerlo, respondí honestamente. Él se acercó un poco más, y por un momento pensé que iba a tocarme, pero se detuvo. Eres una mujer muy especial, murmuró, y había algo en su voz que me hizo sentir como si estuviera derritiéndome. Muy diferente a todas las mujeres que he conocido. ¿En qué sentido?, pregunté, aunque mi voz sonó más ronca de lo que esperaba. En todos los sentidos, respondió, y esta vez sí extendió la mano para tocar mi mejilla suavemente. Eres real. Ese toque fue como una descarga eléctrica. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo como su pulgar acariciaba mi pómulo con una ternura que jamás había experimentado. Sebastián, susurré, sin estar segura de lo que quería decir, pero él retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. Perdón, murmuró, dándose la vuelta. No debí. Y ahí estaba otra vez, esa muralla invisible levantándose entre nosotros. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo había visto lo que había del otro lado, y ya no podía fingir que no había pasado nada. Esa noche me fui a casa sabiendo que algo había cambiado para siempre entre nosotros, y por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormida tocando mi medallón, y preguntándome si Isabela habría sentido lo mismo por él que yo estaba empezando a sentir. Las semanas que siguieron fueron como vivir en una montaña rusa emocional. Sebastián y yo comenzamos un baile peligroso, acercándonos y alejándonos como imanes que a veces se atraen y a veces se repelen. Él luchaba contra algo que yo no terminaba de entender, pero yo ya había perdido esa batalla desde la noche que lo cuidé. Todo comenzó con pequeños gestos. Una mañana llegué a la oficina y encontré un café recién hecho esperándome en mi escritorio, preparado exactamente como me gustaba, con un toque de canela y 2 cucharadas de azúcar. Sebastián estaba en su oficina hablando por teléfono, pero cuando nuestras miradas se cruzaron a través del cristal, me regaló una sonrisa que me hizo sentir como si tuviera 15 años otra vez. ¿Usted hizo esto?, le pregunté después, cuando colgó la llamada. Pensé que tal vez te gustaría empezar bien el día, respondió, y había algo casi tímido en su voz que me derritió completamente.
Era tan diferente al hombre frío y distante que había conocido 3 años atrás. Sebastián me preguntaba por mi familia, aunque no tuviera una. Se interesaba por mis pasatiempos. Recordaba pequeños detalles de nuestras conversaciones. Me hacía sentir vista, escuchada, importante. Y yo, ¡ay, Dios mío! Yo me estaba enamorando como una adolescente. Una tarde, mientras revisábamos unos contratos, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo documento. Fue un toque inocente, accidental, pero la electricidad que sentí fue tan intensa que se me cortó la respiración. Sebastián también lo sintió, porque se quedó inmóvil, mirando nuestras manos como si no pudiera creer lo que había pasado. Esperanza, murmuró mi nombre como una oración. Dígame, susurré, sin atreverme a mover la mano. Esto está mal, dijo, pero no se alejó. ¿Por qué?, pregunté, aunque mi voz tembló un poco. Él levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Porque eres mi empleada, porque soy mayor que tú, porque... Se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero cambió de opinión, porque no puedo darte lo que mereces. ¿Y si yo no quiero que me des nada más que esto?, le dije, entrelazando mis dedos con los suyos. Por un momento, pensé que se iba a alejar. Su rostro se tensó, como si estuviera librando una guerra interna, pero después, para mi sorpresa, apretó mi mano. Eres peligrosa, Esperanza Morales, murmuró con una sonrisa que me quitó el aliento. Desde ese día, todo cambió entre nosotros. Empezamos a quedarnos más tarde en la oficina, inventando excusas para pasar tiempo juntos. Él me contaba historias de cuando empezó su empresa, de los obstáculos que había enfrentado, de sus sueños y ambiciones. Yo le hablaba de mi vida en el orfanato, de lo que significaba crecer sin una familia, de mis propios sueños de encontrar algún día mi lugar en el mundo. Ya lo encontraste, me dijo una noche, cuando estábamos solos en su oficina viendo las luces de la ciudad. Tu lugar está aquí, conmigo. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba diciendo que pertenecía a algún lugar, que era querida, que era necesaria. Nuestro primer beso llegó de la forma más natural del mundo. Era un viernes por la noche. Habíamos terminado de trabajar en una presentación importante y estábamos celebrando con una copa de vino en su oficina. La conversación fluía como nunca antes. Reíamos por cualquier tontería y de repente nos dimos cuenta de que estábamos muy cerca el uno del otro. Esperanza, susurró, tocando mi mejilla con la misma ternura de aquella vez. No debería estar sintiendo esto. ¿Qué estás sintiendo?, le pregunté, aunque ya lo sabía por la forma en que me miraba. Que no puedo vivir sin ti, murmuró, y antes de que pudiera responder, sus labios tocaron los míos. Fue el beso más tierno y desesperado que jamás había recibido, como si él hubiera estado sediento durante años y yo fuera su primer sorbo de agua. Me aferré a él como si fuera lo único real en mi mundo, porque en ese momento lo era. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. Esto cambia todo, me dijo, apoyando su frente contra la mía. Lo sé, respondí. ¿Te arrepientes? De besarte, jamás, murmuró, dándome otro beso más suave, de no haberte conocido antes. Todos los días. Así comenzó lo que fueron los 3 meses más felices y más intensos de mi vida. Sebastián y yo nos convertimos en amantes secretos, encontrándonos después del horario de oficina, en fines de semana, en pequeños restaurantes donde nadie nos conociera. Él era increíblemente atento conmigo. Me llevaba flores sin razón. Recordaba cada pequeño detalle de lo que me gustaba. Me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Pero más que eso, me hacía sentir amada de verdad por primera vez en mi vida. ¿En qué piensas?, me preguntó una tarde de domingo, cuando estábamos acurrucados en su departamento viendo una película. En que nunca pensé que pudiera ser tan feliz, le respondí honestamente. Él me besó la cabeza y me abrazó más fuerte. Yo tampoco, murmuró. Creía que esa parte de mí había muerto hace mucho tiempo. Esas palabras me intrigaron, pero cada vez que intentaba preguntarle sobre su pasado, sobre Isabela, él cambiaba de tema o se ponía tenso. Había una parte de su vida que seguía siendo territorio prohibido para mí, y aunque respetaba su privacidad, no podía evitar sentir curiosidad.
Valentina, su socia, había notado el cambio en él. Era una mujer hermosa de unos 40 años, siempre impecablemente vestida, con una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Había algo en la forma en que me miraba que me ponía incómoda, como si pudiera ver directamente a través de mí. Sebastián se ve diferente últimamente, me comentó un día cuando él estaba en una reunión. Más relajado, más feliz. El trabajo ha estado yendo bien, respondí, tratando de sonar casual. Murmuró, estudiándome con esos ojos penetrantes. Debe ser eso, pero yo estaba tan ciega de amor que no presté atención a las señales de peligro. Todo lo que me importaba era que Sebastián me amaba, que me hacía sentir completa, que habíamos construido algo hermoso juntos a pesar de las circunstancias. Te amo, me dijo una noche, mientras estábamos acostados en su cama después de hacer el amor. Era la primera vez que cualquiera de los dos decía esas palabras. Yo también te amo, le respondí, y era la verdad más pura que había salido de mis labios. Prométeme algo, me dijo, girándose para mirarme a los ojos. Lo que sea, prométeme que pase lo que pase, vas a recordar que esto es real, que lo que sentimos es real. Me extrañó la intensidad con la que me lo dijo, como si supiera que se avecinaba una tormenta, pero en ese momento, acurrucada en sus brazos, sintiendo su corazón latir contra mi mejilla, no podía imaginar que algo pudiera destruir lo que habíamos construido. Te lo prometo, le susurré, sellando mi promesa con un beso. Si hubiera sabido que esas serían las últimas palabras de amor que intercambiaríamos antes de que nuestro mundo se desplomara completamente, las habría saboreado más tiempo. El día que cambió todo para siempre comenzó como cualquier otro martes por la mañana. Sebastián y yo habíamos pasado la noche anterior en su departamento, hablando hasta tarde sobre nuestros planes futuros. Él me había insinuado que quería que nuestra relación dejara de ser un secreto, que estaba cansado de esconderse. Yo me había quedado dormida en sus brazos, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Esa mañana llegué a la oficina flotando en una nube de felicidad. Llevaba puesto un vestido azul que Sebastián me había regalado la semana anterior. Y como siempre, mi medallón colgaba sobre mi pecho. Era parte de mí, tan natural como respirar. Jamás salía de casa sin él. Sebastián llegó 1 hora después que yo. Como era su costumbre, cuando entró a la oficina, me regaló esa sonrisa privada que había aprendido a atesorar, esa que era solo para mí. Se acercó a mi escritorio con el pretexto de revisar su agenda del día, pero aprovechó para rozar mi mano disimuladamente. «Buenos días, señorita Morales», me dijo con esa voz que me hacía derretir. «Buenos días, señor Villarreal», respondí, luchando para no sonreír como idiota. Ese pequeño ritual matutino se había vuelto sagrado para nosotros. Era nuestra forma de reconectarnos después de las horas separados, de recordarnos que lo nuestro era real, a pesar de tener que fingir profesionalismo frente a los demás. La mañana transcurrió con normalidad. Revisamos emails, atendimos llamadas, preparamos documentos para una junta importante que tendríamos esa tarde. Yo me sentía especialmente radiante, como si tuviera un secreto maravilloso que me iluminaba desde adentro, y supongo que así era, alrededor del mediodía. Sebastián me pidió que fuera a su oficina para dictarle unas cartas. Era algo que hacíamos regularmente, pero esta vez había algo diferente en su voz. Sonaba más tenso de lo usual, aunque traté de no darle importancia. Entré a su oficina con mi libreta y mi pluma, lista para trabajar. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad con las manos en los bolsillos. Había algo en su postura que me alertó inmediatamente. ¿Todo bien?, le pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. Él se giró hacia mí, y fue entonces cuando lo vi. Su rostro estaba completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos, esos ojos color café que tanto amaba, estaban llenos de una confusión y un horror que me helaron la sangre. Esperanza, dijo mi nombre como si le doliera pronunciarlo. Necesito que me muestres tu medallón. La petición me tomó por sorpresa. Mi medallón. ¿Por qué? Por favor, insistió, y había algo desesperado en su voz. Solo, muéstramelo. Con manos temblorosas, saqué el medallón de debajo de mi vestido. Era algo que raramente hacía en la oficina. Prefería mantenerlo oculto para evitar preguntas curiosas,
pero la expresión en el rostro de Sebastián me dijo que esto era importante. Aunque no entendiera por qué, el medallón dorado brilló bajo la luz artificial de la oficina. Las iniciales IM, grabadas en letra cursiva, eran claramente visibles. Era un medallón hermoso, elegante, obviamente caro. Siempre había sabido que era una pieza valiosa, pero nunca había pensado demasiado en su origen. Sebastián se acercó lentamente, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Sus ojos estaban fijos en el medallón, y pude ver cómo toda la color se drenaba de su rostro. «Dios mío», murmuró, y su voz sonó completamente rota. «Dios mío, no puede ser». «Sebastián, ¿qué pasa?», pregunté, empezando a asustarme. «¿Por qué te ves así?». Él extendió una mano temblorosa hacia el medallón, pero se detuvo antes de tocarlo, como si fuera a quemarlo. «Isabela Moreno», susurró, y esas dos palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Ese medallón fue el último regalo que le di a mi esposa. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si todo a mi alrededor hubiera dejado de moverse, de respirar, de existir. Las palabras de Sebastián resonaron en mi cabeza una y otra vez, pero mi mente se negaba a procesarlas completamente. «Tu esposa», logré articular, aunque mi voz sonó como si viniera de muy lejos. «Isabela Moreno», repitió, y ahora las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mi esposa, la mujer que murió hace 18 años en un accidente de auto, estaba embarazada de 6 meses, de nuestra hija». La realidad comenzó a golpearme como olas gigantescas. «Isabela Moreno, IM», las iniciales en mi medallón. El medallón que había estado conmigo desde que era bebé. El medallón que era mi única conexión con mi familia biológica. «No», susurré, retrocediendo hasta que mi espalda tocó la puerta. «No, no, no. Esto no puede estar pasando». Pero Sebastián siguió hablando, como si las palabras estuvieran saliendo de él sin su permiso. «Los doctores lograron salvar a la bebé», continuó, su voz quebrándose más con cada palabra. «Una cesárea de emergencia. Pero después me dijeron que había complicaciones, que la niña había muerto también. Nunca llegué a conocerla. Nunca llegué a sostener a mi hija. Las piernas me fallaron y me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo. Mi mente trataba desesperadamente de procesar la información, de encontrar alguna explicación que no fuera la obvia, la imposible, la aterradora. «Esperanza», dijo Sebastián, acercándose y arrodillándose frente a mí. «Ese medallón, si tienes ese medallón, significa que soy tu hija». Terminé la frase por él, y las palabras salieron como un gemido de dolor. «No», dijo él inmediatamente, negando con la cabeza. «No mi hija, pero técnicamente, eres la hija de mi esposa. Eres mi hijastra». La palabra cayó entre nosotros como una sentencia de muerte, hijastra, todo este tiempo. El hombre del que me había enamorado perdidamente, el hombre con quien había compartido los momentos más íntimos de mi vida, era mi padrastro. «Esto no puede estar pasando», repetí, abrazándome las rodillas. «Esto no puede estar pasando». Sebastián me miró con una agonía tan profunda que me partió el corazón. «Esperanza, yo no sabía, te juro por todo lo sagrado que no sabía. Si hubiera tenido la más mínima idea». «¿Qué?», le grité, y mi voz sonó histérica. «¿Qué habrías hecho diferente? No te habrías enamorado de mí, no me habrías tocado, no me habrías dicho que me amabas». Él se quebró completamente. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar como un niño perdido. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», murmuró entre lágrimas. «¿Qué clase de monstruo soy? Me enamoré de la hija de Isabela, de mi propia hijastra». Yo también estaba llorando ahora, pero mis lágrimas eran de rabia, de confusión, de una tristeza tan profunda que me dolía físicamente. «No eres un monstruo», le dije, aunque mi voz temblaba. Ninguno de los dos sabía, pero ahora lo sabemos. Nos quedamos ahí en el suelo de su oficina, llorando por lo que habíamos perdido, por lo que nunca podríamos tener, por el amor que se había vuelto imposible en cuestión de minutos. «¿Qué vamos a hacer?», susurré finalmente. Sebastián levantó la vista y vi en sus ojos una resolución dolorosa. «Lo que tengamos que hacer», dijo con voz rota. «Pero esto
Esto que hay entre nosotros no puede continuar. Y así, en esa oficina donde habíamos sido tan felices, nuestro amor se convirtió en cenizas. Los días que siguieron a esa revelación devastadora fueron como vivir en el infierno. Sebastián y yo tratábamos de mantener las apariencias en la oficina, pero era imposible fingir que nada había pasado. Él evitaba mirarme directamente. Mantenía conversaciones estrictamente profesionales, y la distancia entre nosotros se sentía como un abismo que crecía más cada día. Yo me la pasaba llorando en el baño de la oficina, tratando de procesar la crueldad del destino. ¿Cómo era posible que el único hombre que había logrado hacerme sentir amada de verdad resultara ser alguien a quien no podía amar? Era como si el universo se estuviera burlando de mí de la forma más cruel posible. Fue en uno de esos momentos de desesperación que Valentina Herrera apareció en mi vida como un ángel guardián, o al menos, eso creí en ese momento. Esperanza, cariño, me dijo una tarde, cuando me encontró sollozando en la cocina de la oficina. Se nota que algo te está molestando mucho. ¿Quieres que platiquemos? Valentina siempre había sido cordial conmigo, pero nunca habíamos tenido una conversación personal. Era la socia de Sebastián, una mujer exitosa e inteligente que manejaba la parte financiera de la empresa, siempre impecablemente vestida, siempre con esa sonrisa perfecta que parecía pintada en su rostro. No es nada importante, le mentí, secándome las lágrimas con una servilleta. «Ay, niña», dijo con una voz maternal que me tomó por sorpresa. «A mí no me puedes engañar. Conozco a Sebastián desde hace más de 20 años y he visto cómo te mira. También he visto cómo has estado estos últimos días». Mi corazón se aceleró. «¿De qué habla?» «Esperanza», me dijo, sentándose a mi lado y tomando mis manos entre las suyas. «Sé que hay algo entre ustedes, y también sé que algo cambió drásticamente hace unos días. La tentación de contarle todo a alguien era demasiado fuerte. Había estado cargando este secreto horrible completamente sola, y tener a alguien que parecía entender era como encontrar un oasis en el desierto. «Es complicado», murmuré. «Las mejores historias de amor siempre lo son», respondió con una sonrisa comprensiva. «¿Por qué no me cuentas qué pasó? A veces hablar con alguien externo ayuda a ver las cosas más claras». Y así, como una tonta, le conté todo. Le hablé de mi medallón, de la conexión con Isabela, de la revelación devastadora sobre mi parentesco con Sebastián. Valentina me escuchó con atención, haciendo los ruidos apropiados de sorpresa y compasión en los momentos correctos. «Ay, Dios mío», murmuró cuando terminé. «Qué situación tan terrible para ambos. No sé qué hacer», le confesé. «Lo amo tanto, pero ahora parece imposible». Valentina se quedó pensativa por un momento, como si estuviera procesando toda la información. «¿Sabes qué, Esperanza? Hay algo que no te cuadra en toda esta historia. ¿A qué te refieres?» «Bueno», dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Yo conocía a Isabela. Era una mujer maravillosa, pero había cosas sobre su muerte que nunca me convencieron del todo». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué tipo de cosas?» «Mira, no quiero alarmarla innecesariamente», dijo, «pero siempre me pareció extraño que hubiera tantas inconsistencias en los reportes del accidente. Y después, cuando dijeron que la bebé había muerto, bueno, había rumores de que algunos doctores del hospital estaban involucrados en adopciones ilegales. Sus palabras me golpearon como un rayo. «¿Estás diciendo que tal vez yo no morí? ¿Que tal vez me vendieron?» «Es solo una teoría», dijo rápidamente. «Pero si fuera verdad, cambiaría todo, ¿no crees? Tal vez hay más en esta historia de lo que aparenta». Desde ese día, Valentina se convirtió en mi confidente y aparente aliada. Me buscaba regularmente para preguntarme cómo estaba. Me daba consejos sobre cómo manejar la situación con Sebastián, y poco a poco comenzó a plantear más dudas sobre las circunstancias de la muerte de mi madre. «He estado haciendo algunas averiguaciones discretas», me dijo una semana después, «y encontré algunas inconsistencias interesantes en los expedientes médicos». «¿Qué tipo de inconsistencias?» «Bueno, por ejemplo, el doctor que firmó el certificado de defunción de Isabela había sido investigado años después por falsificar documentos, y el doctor que supuestamente atendió tu nacimiento, bueno, su historial también es cuestionable». Cada revelación me llenaba más de rabia y de determinación.
Si había alguna posibilidad de que la muerte de mi madre no hubiera sido un simple accidente, tenía que descubrirlo. ¿Qué crees que debería hacer?, le pregunté. Creo que deberías investigar más, me aconsejó. Tienes derecho a saber la verdad sobre lo que le pasó a tu madre. Y si resulta que hay algo turbio en todo esto, bueno, tal vez eso explique por qué terminaste en ese orfanato en lugar de con tu familia. Valentina me ayudó a obtener copias de los expedientes médicos y policiales del accidente. Me enseñó cómo leer entre líneas, cómo identificar las inconsistencias que había mencionado, y poco a poco comencé a construir un caso que sugería que había algo mucho más siniestro detrás de la muerte de Isabela. Mira esto, me dijo una tarde, señalando una discrepancia en los horarios reportados. Aquí dice que el accidente ocurrió a las 10:30 p.m., pero el reporte policial dice que fue a las 11:15 p.m. ¿Cómo puede haber una diferencia de casi una hora? Tal vez fue un error de transcripción, sugerí. Puede ser, admitió, pero sumado a todas las otras inconsistencias, empiezo a pensar que esto no fue un accidente. La idea de que alguien hubiera asesinado a mi madre deliberadamente me llenó de una furia que no sabía que era capaz de sentir. Pero también me dio un propósito. Si Isabela había sido víctima de un crimen, yo iba a hacer todo lo posible para descubrir la verdad y hacer justicia. ¿Qué piensas de todo esto?, le pregunté a Valentina después de revisar todos los documentos. Honestamente, me dijo, mirándome con una expresión muy seria, creo que tu madre descubrió algo que no debía saber, y creo que alguien la mató para silenciarla. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Esa, dijo Valentina con una sonrisa que en retrospectiva debería haberme alertado. Es exactamente la pregunta correcta. Durante esas semanas de investigación, Sebastián y yo apenas nos dirigíamos la palabra. Él parecía hundido en una depresión profunda, trabajando hasta muy tarde, evitando cualquier contacto visual conmigo. Lo veía sufrir y quería consolarlo, pero sabía que acercarme solo empeoraría las cosas para ambos. Una noche, mientras trabajaba tarde organizando los documentos que Valentina me había ayudado a conseguir, Sebastián salió de su oficina y me encontró ahí. ¿Qué es todo esto?, preguntó, viendo los papeles esparcidos en mi escritorio. Estoy investigando la muerte de Isabela, le dije sin levantar la vista. Él se acercó lentamente. Esperanza, no creo que sea buena idea que te tortures con esto. No me estoy torturando, respondí, finalmente mirándolo a los ojos. Estoy buscando respuestas, y creo que he encontrado algo importante. Le mostré las inconsistencias que había descubierto, las discrepancias en los reportes, las conexiones sospechosas entre los doctores involucrados. Sebastián escuchó todo en silencio, y cuando terminé, vi algo cambiar en su expresión. Si esto es cierto, murmuró, significa que Isabela no murió en un accidente. Exacto, confirmé. Alguien la mató, Sebastián, y creo que ese alguien también se llevó a su bebé, a mí. Por primera vez en semanas, nos miramos realmente el uno al otro. El dolor y la confusión seguían ahí, pero ahora había algo más, una determinación compartida de descubrir la verdad. ¿Qué necesitas que haga?, me preguntó, y en ese momento supe que aunque no pudiéramos estar juntos como amantes, íbamos a luchar juntos por la justicia que Isabela merecía. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una obsesión. Sebastián y yo trabajábamos día y noche, investigando cada detalle sobre la muerte de Isabela, y aunque nuestra relación romántica había terminado abruptamente, habíamos encontrado un nuevo propósito que nos mantenía unidos: hacer justicia por mi madre. Valentina continuaba siendo mi principal apoyo durante este proceso. Me ayudaba a interpretar documentos legales, me conectaba con contactos que podían darnos más información, y siempre parecía tener exactamente la pista que necesitábamos para seguir adelante. Encontré algo más, me dijo una tarde, llegando a mi escritorio con una expresión de triunfo. ¿Recuerdas al doctor Ramírez, el que firmó el certificado de defunción de Isabela? Sí, el que después fue investigado por falsificar documentos. Exacto. Bueno, resulta que también tenía conexiones con una red de adopciones ilegales que operaba desde el mismo hospital donde naciste. Y adivina qué más descubrí. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? 3 días después de tu supuesta muerte, el doctor Ramírez hizo un depósito de 50,000 pesos en su cuenta bancaria, dinero que, según los registros,
No provenía de ninguna fuente legítima. La pieza del rompecabezas comenzaba a tomar forma, y la imagen que emergía me llenaba de horror y rabia a partes iguales. «Entonces es verdad», murmuré. «Me vendieron. Eso parece», confirmó Valentina, poniendo una mano consoladora en mi hombro. «Pero aún no sabemos quién pagó ese dinero, ni por qué alguien querría hacer desaparecer a la hija de Isabela». Esa noche decidí confrontar directamente el tema con Sebastián. Lo encontré en su oficina pasadas las 11 de la noche, rodeado de documentos y con ojeras que revelaban que no había dormido bien en semanas. «Sebastián», le dije, entrando sin tocar, «necesitamos hablar». Él levantó la vista de los papeles y vi en sus ojos el mismo agotamiento emocional que yo sentía. «¿Encontraste algo más?», preguntó. «Sí, pero eso no es lo que quiero discutir ahora», respondí, sentándome frente a su escritorio. «Necesito que me cuentes todo sobre los días previos a la muerte de Isabela, todo lo que recuerdes, por más doloroso que sea». Sebastián se recostó en su silla y se pasó las manos por el rostro. «Esperanza, ya te dije que habíamos discutido esa noche. Fue mi culpa que...» «No», lo interrumpí. «No quiero que te culpes. Quiero detalles específicos. ¿De qué discutieron exactamente? ¿Había algo más pasando en su vida? ¿Algo que la hubiera preocupado o asustado?» Él se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera reviviendo esos recuerdos dolorosos. Las últimas semanas antes del accidente, Isabela había estado diferente, admitió finalmente, nerviosa, ansiosa. Me decía que había descubierto algo en el trabajo que la tenía muy preocupada. ¿Qué tipo de trabajo hacía? Era contadora independiente. Llevaba las cuentas de varias empresas pequeñas, pero también auditaba algunas de nuestras subsidiarias. Mi pulso se aceleró. ¿Cuáles subsidiarias? Principalmente las que manejaba Valentina, respondió, y algo en su expresión cambió. De hecho, recuerdo que Isabela mencionó que había encontrado algunas discrepancias en... Se detuvo abruptamente, como si acabara de darse cuenta de algo. ¿Discrepancias en qué?, insistí. «En las cuentas que auditaba para Valentina», murmuró, y vi como una nueva comprensión comenzaba a formarse en sus ojos. Isabela me dijo que había números que no cuadraban, movimientos de dinero que no tenían justificación. El aire en la oficina se volvió denso. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que me aterrorizaba. «Sebastián», dije lentamente, «¿qué pasaría si Isabela hubiera descubierto que Valentina estaba robando dinero de la empresa?» Su rostro se puso completamente pálido. «Esperanza, no puedes estar sugiriendo que...» «¿Qué no puedo estar sugiriendo que?», pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, que Valentina tuvo algo que ver con la muerte de Isabela, nos quedamos mirando el uno al otro en silencio, ambos procesando las implicaciones de esa posibilidad. Todo lo que habíamos descubierto en las últimas semanas, de repente cobraba un sentido siniestro. «Piénsalo», continué, mi voz cobrando fuerza conforme hablaba. Valentina conocía a todos los doctores involucrados. Ella tenía acceso a la información financiera que Isabela estaba auditando. Y ella, me detuve, recordando algo que me heló la sangre. «¿Qué?», preguntó Sebastián. «Ella fue quien me ayudó a conseguir todos los documentos sobre el accidente. Ella fue quien me enseñó a identificar las inconsistencias. Ella fue quien me convenció de que Isabela había sido asesinada. Pero eso significaría que nos está manipulando», terminé la frase, «que quiere que descubramos la verdad, pero no toda la verdad, solo la parte que le conviene». Sebastián se levantó bruscamente de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina. «Si esto es cierto», murmuró, «entonces Valentina no solo mató a Isabela, también te robó a ti, te quitó la oportunidad de crecer con una familia, te condenó a una vida en el orfanato, y ahora está jugando con nosotros», dije, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. «Está disfrutando viendo cómo sufrimos. Tenemos que confrontarla», dijo Sebastián, dirigiéndose hacia la puerta. «No», le grité, levantándome para detenerlo. «Si lo hacemos ahora, sin pruebas sólidas, ella va a negar todo. Necesitamos evidencia real, algo que no pueda refutar». Sebastián se detuvo, pero pude ver la furia ardiendo en sus ojos. «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que le sigamos el juego?»,
respondí, aunque las palabras me sabían amargas. Que sigamos dejando que crea que nos está manipulando exitosamente, mientras nosotros reunimos las pruebas que necesitamos para destruirla. Esa noche nos quedamos en la oficina hasta el amanecer, planificando nuestra estrategia. Ya no éramos solo Sebastián y Esperanza tratando de lidiar con un amor imposible. Ahora éramos un equipo unido por algo mucho más poderoso que el romance, la sed de justicia. Hay algo más que necesitas saber, me dijo Sebastián cuando el sol comenzaba a salir. Si Valentina realmente hizo todo esto, si realmente mató a Isabela y te robó, entonces ella ha estado planeando esto durante 18 años. Ha estado esperando el momento perfecto para usar toda esta información contra mí. ¿Qué quieres decir? Que descubrir la verdad sobre tu identidad no fue casualidad, respondió con una expresión sombría. Creo que ella sabía exactamente quién eras desde el momento que llegaste a trabajar aquí. Y creo que todo lo que ha pasado entre nosotros, todo nuestro sufrimiento, ha sido parte de su plan desde el principio. La magnitud de la manipulación me golpeó como una bofetada. No solo había perdido a mi madre y mi infancia, también había sido usada como un arma para torturar al hombre que amaba. Entonces la vamos a destruir, dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Vamos a exponer todo lo que ha hecho y vamos a hacer que pague por cada lágrima que nos ha costado. Sebastián me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Sí, murmuró. Vamos a hacer que pague. Los siguientes días fueron los más difíciles de toda esta pesadilla. Fingir normalidad frente a Valentina, sonreírle cuando me preguntaba sobre mi investigación, actuar como si aún confiara en ella. Era como tragar vidrio molido, pero Sebastián y yo sabíamos que era la única manera de obtener la evidencia que necesitábamos. Comenzamos a documentar todo en secreto. Sebastián revisó todos los contratos y transacciones financieras que Valentina había manejado durante los últimos 18 años. Yo me dediqué a investigar más profundamente las conexiones entre ella y los doctores involucrados en mi falsa muerte. Cada nueva pieza de evidencia confirmaba nuestras sospechas más terribles. «Mira esto», me dijo Sebastián una tarde, mostrándome una serie de documentos financieros. Durante los últimos 15 años, Valentina ha estado desviando sistemáticamente dinero de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, pero que fueron creciendo con el tiempo. Estamos hablando de millones de pesos. Y aquí está la conexión, añadí, señalando los registros bancarios que había logrado obtener. El doctor Ramírez no solo recibió dinero una vez, ha estado recibiendo pagos regulares de una cuenta fantasma que está vinculada a las empresas de Valentina. Era evidente que habíamos destapado una operación criminal que había estado funcionando durante casi 2 décadas, pero aún necesitábamos la confesión directa de Valentina para poder proceder legalmente. «Es hora», me dijo Sebastián un viernes por la tarde. «Tenemos suficiente evidencia. Vamos a confrontarla». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse en todo el edificio. Después de semanas de planificación, había llegado el momento de la verdad. Esperamos hasta que la oficina estuviera casi vacía. Solo quedábamos Valentina, Sebastián y yo. Habíamos planeado todo cuidadosamente. Las cámaras de seguridad estaban grabando. Teníamos todas nuestras evidencias organizadas y ya habíamos contactado a nuestro abogado para que estuviera listo. «Valentina», le dijo Sebastián, entrando a su oficina con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad del asunto. «Necesitamos hablar contigo, Esperanza y yo». Ella levantó la vista de su computadora con esa sonrisa perfecta que ya me daba náuseas. «Por supuesto. ¿De qué se trata?» «De Isabela Moreno», respondí, entrando detrás de Sebastián, «y de lo que realmente le pasó la noche que murió. Por primera vez desde que la conocía, vi un destello de algo genuino cruzar por el rostro de Valentina. Solo fue un segundo, pero fue suficiente para confirmar que estábamos en el camino correcto. «No entiendo», dijo, pero su voz había perdido esa calidez maternal que había usado conmigo durante semanas. «Claro que entiendes», replicó Sebastián, colocando los documentos financieros sobre su escritorio. «Sabemos que has estado robando dinero de la empresa durante años. Sabemos que Isabela descubrió tu esquema de lavado de dinero y sabemos que la mataste para silenciarla». Valentina miró los documentos y por un momento pensé que iba a seguir negando, pero después algo cambió en su expresión. La máscara de mujer dulce y comprensiva se desvaneció completamente, revelando algo frío y calculador que me dio escalofríos.
Vaya, dijo con una voz completamente diferente. Realmente hicieron su tarea, ¿verdad? Así que es cierto, murmuré, aunque ya lo sabía. Tú la mataste. Valentina se recostó en su silla y nos miró con una expresión que era casi orgullosa. Isabela era una mujer muy inteligente, dijo, como si estuviera hablando del clima, demasiado inteligente para su propio bien, cuando comenzó a hacer preguntas sobre las discrepancias en las cuentas. Traté de disuadirla. Le dije que eran errores de transcripción, problemas menores, pero ella siguió investigando. Y decidiste matarla, dijo Sebastián, y pude ver cómo luchaba por controlar su rabia. Decidí proteger lo que había construido, corrigió Valentina. ¿Tienes idea de cuánto trabajo me costó establecer toda esta operación? Los contactos, los sobornos, las cuentas fantasma. Isabela iba a destruir años de planificación cuidadosa. Entonces saboteaste su carro, continué, sintiendo cómo la náusea crecía en mi estómago. Los frenos, confirmó con una naturalidad que me horrorizó. Sabía que esa noche Sebastián y ella habían peleado. Sabía que Isabela saldría de la casa enojada y manejaría rápido. Solo tuve que esperar. Sebastián se abalanzó hacia ella, pero yo lo detuve. Necesitábamos escuchar todo. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, aunque mi voz temblaba. ¿Qué hay de la bebé que supuestamente murió? La sonrisa que apareció en el rostro de Valentina fue la cosa más perturbadora que había visto en mi vida. Ah, esa fue la parte más brillante de todo el plan, dijo con genuino orgullo. Verás, yo sabía que si Isabela moría, Sebastián heredaría todo el control de las empresas que ella auditaba, pero si quedaba una heredera, una hija, eso complicaría las cosas enormemente. Así que sobornaste a los doctores para que dijeran que había muerto. Y te vendí al mejor postor, confirmó. El orfanato en Guadalajara me pagó muy bien por una bebé sana. Por supuesto. También me aseguré de que mantuvieran el medallón contigo. Pensé que algún día podría ser útil. ¿Útil para qué?, preguntó Sebastián. Para esto, respondió Valentina, gesticulando hacia nosotros. ¿No ven la belleza de todo el plan? Esperé 18 años, Sebastián. 18 años observándote sufrir, viendo cómo te castigabas por la muerte de Isabela, viendo cómo te negabas a amar a nadie más. Estás loca, murmuré. Estoy enamorada, replicó, y finalmente entendí todo. He estado enamorada de Sebastián desde que éramos jóvenes, mucho antes de que conociera a Isabela, pero él nunca me vio de esa manera. Siempre fui solo la socia, la amiga, la confidente. Entonces trajiste a Esperanza aquí deliberadamente, dijo Sebastián con horror creciente. Por supuesto, investigué dónde estaba. Me aseguré de que viera el anuncio de trabajo. La contraté específicamente. Mi plan era simple, dejar que se enamoraran, y después revelar la verdad sobre su parentesco. Quería que sufrieras tanto como yo había sufrido todos estos años. La crueldad de su plan me golpeó como un tsunami. No solo había matado a mi madre y me había robado mi infancia, sino que había orquestado nuestro amor solo para destruirlo de la manera más dolorosa posible. Pero hay algo más, continuó Valentina, y su sonrisa se volvió aún más siniestra. Algo que ninguno de ustedes sabe, y que hará que todo este drama sea aún más delicioso. ¿Qué?, preguntamos casi al unísono, Valentina se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, disfrutando claramente de la tensión que había creado. Isabela no estaba casada contigo cuando quedó embarazada, Sebastián. El mundo se detuvo otra vez. ¿Qué dijiste? Isabela tuvo un romance con tu mejor amigo, Ricardo Mendoza, durante esos meses que ustedes estaban separados antes de la boda. Esperanza no es tu hijastra, querido. Ni siquiera tiene una gota de tu sangre. Las palabras cayeron entre nosotros como bombas. Miré a Sebastián y vi mi propio shock reflejado en su rostro. «Estás mintiendo», susurré. «Tengo las pruebas de paternidad que Isabela encargó en secreto», dijo Valentina, regresando a su escritorio y sacando un sobre amarillo. Nunca se lo dijo a nadie, pero quería estar segura antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Ahí estaban los resultados, claros e irrefutables. Ricardo Mendoza era mi padre biológico. Sebastián no tenía ninguna relación de sangre conmigo.
Significa que... Empecé, pero no pude terminar la frase. Significa que todo este sufrimiento fue innecesario. Terminó Valentina con cruel satisfacción. Significa que podrían haber estado juntos todo este tiempo, si no fuera porque yo quería que sufrieran. La habitación se llenó de un silencio mortal. Sebastián y yo nos miramos, procesando la magnitud de lo que acabábamos de descubrir. Nuestro amor no era imposible, nunca lo había sido. La revelación de Valentina nos había dejado completamente aturdidos. Sebastián y yo salimos de su oficina en silencio después de asegurarle que esto no había terminado, que enfrentaría las consecuencias legales de todos sus crímenes. Pero en ese momento, lo único que podíamos procesar era la verdad devastadora. Habíamos sufrido innecesariamente durante todos estos meses. Necesitamos aire, murmuró Sebastián cuando llegamos al estacionamiento. Manejamos sin rumbo fijo por la ciudad durante horas. Ninguno de los dos capaz de articular lo que estaba sintiendo. La rabia, el alivio, la confusión. Todo se mezclaba en un torbellino emocional que parecía imposible de desenredar. Finalmente, Sebastián detuvo el carro en un parque tranquilo. Nos quedamos sentados en silencio, viendo a las familias que jugaban con sus hijos, a las parejas que caminaban tomadas de la mano, a todas esas personas que vivían vidas normales sin los dramas imposibles que habían definido la nuestra. Esperanza, dijo finalmente, y su voz sonaba rota. Todo este tiempo, todo este sufrimiento. Lo sé, susurré, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a derramarse. Lo sé, te amo, me dijo, girándose para mirarme. Te amo tanto que duele, y durante todos estos meses he estado muriendo por dentro pensando que nunca podríamos estar juntos. Yo también te amo, respondí, tocando su rostro con manos temblorosas. Pero necesito entender todo antes de que podamos seguir adelante. Necesito conocer más sobre mi madre, sobre Ricardo, sobre todo lo que Valentina nos ocultó. Sebastián asintió, entendiendo perfectamente. Hay algo que no te he contado, me dijo suavemente. Algo que pensé que no tenía importancia cuando creía que eras... cuando creía que eras hija de Isabela y mía. ¿Qué cosa? Isabela dejó cartas, un testamento emocional que entregó a su abogado con instrucciones de que me las diera solo si algo le pasaba. Mi corazón se aceleró. ¿Cartas? ¿Y nunca las abriste? Las abrí después del accidente, admitió, con una expresión de dolor que se había vuelto familiar, pero eran tan dolorosas de leer que las guardé. No he vuelto a mirarlas en 18 años. Sebastián, le dije, tomando sus manos entre las mías, necesito leer esas cartas. Necesito escuchar la voz de mi madre. Una hora después, estábamos en el departamento de Sebastián, y él sacó de una caja fuerte una colección de sobres amarillentos, escritos con la letra elegante de Isabela. Mis manos temblaron cuando los tomé. Era la primera vez en mi vida que tenía algo escrito por mi madre biológica. ¿Quieres que me vaya mientras las lees?, me preguntó Sebastián, pero negué con la cabeza. Quédate, le pedí. Creo que ella hubiera querido que las leyéramos juntos. La primera carta estaba dirigida a Sebastián, y era principalmente una explicación sobre por qué había tomado ciertas decisiones financieras y de negocios. Pero la segunda carta estaba dirigida para mi hija, si algún día la encuentra el destino. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer las palabras que mi madre había escrito para mí antes de que yo siquiera naciera. Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y que de alguna manera has encontrado tu camino hasta estas cartas. Primero, quiero que sepas que te amo más de lo que las palabras pueden expresar, aunque nunca haya tenido la oportunidad de conocerte. Hay cosas sobre tu nacimiento que necesitas saber. Verdades que he guardado porque tenía miedo, pero que no puedo llevarme a la tumba. Tu padre biológico es Ricardo Mendoza, un hombre bueno que cometió un error al igual que yo. Sebastián y yo estábamos separados en ese momento, tratando de resolver nuestros problemas de comunicación, y yo me sentí sola y confundida. El romance con Ricardo duró solo unas semanas, y terminó en el momento que me di cuenta de que estaba embarazada. Sebastián y yo habíamos decidido reconciliarnos, y cuando descubrí que esperaba un bebé, el miedo me paralizó.
No sabía cómo decirle que el hijo que creía que era suyo en realidad pertenecía a otro hombre. Sé que fue cobardía de mi parte no decir la verdad desde el principio. Sebastián merecía saberlo. Ricardo merecía saberlo. Y tú mereces conocer la verdad sobre tus orígenes. Pero tenía tanto miedo de perder el amor de Sebastián, tanto miedo de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Si algo me llega a pasar, mi mayor deseo es que crezcas sabiendo que fuiste concebida en un momento de confusión, pero que desde el momento que supe de tu existencia, te convertiste en lo más importante de mi mundo. También deseo que, si algún día Sebastián y tú se encuentran y se enamoran, sepan que no hay nada moralmente incorrecto en ese amor. No comparten sangre, no hay lazos familiares que los impidan estar juntos. Sebastián es el hombre más honorable que he conocido. Si has llegado hasta él, es porque el destino sabe que él puede protegerte y amarte de la manera que yo no pude. No permitas que los errores del pasado destruyan la posibilidad de un futuro hermoso. Ricardo murió en un accidente 2 años después de que tú nacieras. Era un buen hombre que nunca supo que tenía una hija. Guardo una foto suya en esta caja, para que puedas ver de dónde vienes. Mi amor por ti trasciende el tiempo y la muerte. Donde quiera que esté, estaré velando por tu felicidad. Con todo mi amor. Tu madre, Isabela. Para cuando terminé de leer, estaba sollozando sin control. Sebastián se acercó y me abrazó, dejando que mis lágrimas empaparan su camisa. Ella sabía, murmuré entre sollozos. Sabía que esto podía pasar entre nosotros, y nos dio su bendición. Esperanza, susurró Sebastián besando mi cabeza. Puedes perdonarme por todos estos meses de sufrimiento innecesario. Perdonarte, lo miré a través de mis lágrimas. Sebastián, tú también eres víctima en todo esto. Valentina nos manipuló a ambos. Había más cartas en la caja, una dirigida a Ricardo, explicándole sobre el embarazo y pidiendo perdón por no habérselo dicho antes de su muerte. Otra dirigida a los abuelos de Isabela, explicando sus decisiones. Y la última, dirigida específicamente a Sebastián y a mí, como si hubiera presentido que algún día estaríamos leyéndolas juntos. Mi querido Sebastián y mi preciosa hija, si están leyendo esto juntos, significa que el amor ha encontrado una manera de unir sus corazones a pesar de todos los obstáculos. No hay nada más hermoso que 2 almas que se reconocen a través del tiempo y las circunstancias. Sebastián, tú amaste a una mujer imperfecta que cometió errores terribles, pero también amaste con una pureza que transformó esos errores en lecciones. Espero que puedas amar a mi hija con esa misma intensidad y que encuentres en ella la felicidad que yo no pude darte completamente. Mi querida hija, si has elegido amar a Sebastián, has elegido al hombre más noble que existe. Él te protegerá, te valorará y te amará de maneras que yo solo pude soñar. Que mi amor por ambos sea la base de la familia que construyan juntos. Que mis errores se conviertan en su sabiduría y que mi muerte se transforme en su nueva vida. Con toda mi bendición, Isabela. Cuando terminamos de leer todas las cartas, Sebastián y yo nos quedamos en silencio, procesando todo lo que habíamos aprendido. Isabela no solo nos había dado permiso para amarnos, sino que nos había bendecido desde más allá de la tumba. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté. Sebastián me miró con una ternura que no había visto en meses. Ahora, dijo suavemente, comenzamos de nuevo, sin secretos, sin culpa, sin miedo. Comenzamos la vida que tu madre quería para nosotros. Los días que siguieron a nuestra revelación sobre las cartas de Isabela fueron un torbellino de emociones y actividad legal. Sebastián y yo habíamos decidido que antes de poder reconstruir nuestra relación, necesitábamos asegurarnos de que Valentina pagara por todos sus crímenes, no solo por nosotros, sino por Isabela, por mi infancia perdida y por todas las víctimas de sus manipulaciones durante 18 años. La mañana después de leer las cartas, nos reunimos con el mejor abogado penalista de la ciudad, sí. Licenciado Morales. Qué ironía del destino que compartiera mi apellido. Revisó todas nuestras evidencias con meticulosidad profesional. Tienen un caso sólido, nos dijo después de 2 horas de revisar documentos. Homicidio premeditado, secuestro, falsificación de documentos, lavado de dinero y fraude empresarial. Valentina Herrera va a pasar el resto de su vida en prisión. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso?
Pregunté, ansiosa por cerrar este capítulo doloroso de nuestras vidas. Con toda esta evidencia, probablemente 6 meses, tal vez menos, si ella decide declararse culpable para obtener una reducción de sentencia. Pero Valentina no tenía intención de declararse culpable fácilmente. Cuando la policía llegó a arrestarla, ella mantuvo esa sonrisa cruel hasta el final. ¿Realmente creen que esto va a hacer que su amor funcione?, nos gritó mientras se la llevaban esposada. El daño ya está hecho. Siempre van a recordar el dolor que les causé. Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Sebastián y yo habíamos sufrido tanto durante esos meses de separación que ambos teníamos cicatrices emocionales que tardarían en sanar. El juicio se convirtió en una sensación mediática. La historia de la mujer que asesinó por amor no correspondido y manipuló a 2 personas inocentes durante décadas captó la atención de todo el país. Reporteros acamparon afuera de la oficina, querían entrevistas, buscaban cualquier detalle sobre nuestra historia. Sebastián y yo decidimos mantenernos alejados de la prensa, tanto como fuera posible. Necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había pasado, para sanar nuestras heridas y para decidir cómo queríamos seguir adelante. Durante el juicio, salieron a la luz detalles que ni siquiera nosotros habíamos descubierto. Valentina había estado obsesionada con Sebastián desde que eran jóvenes estudiantes universitarios. Había saboteado sistemáticamente todas sus relaciones anteriores a Isabela, siempre esperando su oportunidad. Cuando Isabela apareció en su vida y se enamoraron, Valentina comenzó a planear su venganza. Ella me manipuló a mí también, admitió Sebastián una noche mientras revisábamos los testimonios del día. Durante años me convenció de que no merecía ser feliz después de la muerte de Isabela. Me hizo creer que era mi culpa, que yo era responsable de todo lo que había pasado. Pero ya no tienes que cargar con esa culpa, le dije, tomando su mano. Ahora sabemos la verdad. El momento más difícil del juicio llegó cuando el doctor Ramírez, el hombre que había falsificado mi certificado de defunción, testificó a cambio de una reducción de sentencia. Su descripción de cómo Valentina lo había chantajeado y sobornado para participar en el esquema me hizo sentir náuseas. Ella me dijo que era por el bien de la niña. Testimonió con voz temblorosa que la familia adoptiva le daría una mejor vida que un padre soltero traumatizado. Yo era joven, necesitaba el dinero y creí que estaba haciendo lo correcto. Escuchar los detalles de cómo había sido vendida como si fuera una mercancía me rompió el corazón otra vez, pero también me hizo más fuerte. Me hizo darme cuenta de que había sobrevivido a todo eso y había encontrado mi camino de regreso a donde pertenecía. Valentina finalmente fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando escuché el veredicto, no sentí la satisfacción que había esperado. Solo sentí vacío, como si una parte tóxica de mi vida finalmente hubiera sido cortada y removida. Se acabó, murmuró Sebastián cuando salimos de la corte ese último día. Se acabó, confirmé. Pero ambos sabíamos que en realidad apenas estaba comenzando. Con Valentina en prisión y todos los aspectos legales resueltos, Sebastián y yo pudimos finalmente enfocarnos en nosotros mismos. Pero 18 años de manipulación y meses de sufrimiento no se superan de la noche a la mañana. Decidimos ir a terapia juntos. Necesitábamos ayuda profesional para procesar todo el trauma, para aprender a confiar completamente el uno en el otro otra vez, y para construir una relación sana sobre las cenizas de todo lo que habíamos perdido. El amor que sienten es real, nos dijo nuestra terapeuta. La doctora Hernández, durante una de nuestras primeras sesiones, pero han estado operando bajo tanto estrés y trauma que necesitan reaprender cómo estar juntos sin todo ese drama. Tenía razón. Durante meses, nuestra relación había estado definida por el secreto, la culpa o la crisis. Necesitábamos aprender a estar juntos en momentos ordinarios, tranquilos, normales. Comenzamos lentamente, cenas simples, caminatas por el parque, conversaciones sobre nuestros sueños futuros en lugar de nuestros traumas pasados. Era extraño pero hermoso redescubrirnos el uno al otro, sin todas las complicaciones que Valentina había creado. Una tarde, 6 meses después del juicio, Sebastián me sorprendió con una propuesta que no esperaba. «Quiero llevarte a un lugar especial», me dijo. Manejamos hasta las afueras de la ciudad, a una pequeña capilla en una colina con vista a un lago hermoso. El lugar era tranquilo, romántico, perfecto. Este es el lugar donde le propuse matrimonio a Isabela hace 20 años,
me explicó, y mi corazón se aceleró. Sebastián, Esperanza, me interrumpió, arrodillándose frente a mí con una caja de terciopelo en sus manos. Sé que hemos pasado por más trauma del que cualquier pareja debería enfrentar. Sé que tenemos cicatrices que van a tardar en sanar completamente, pero también sé que te amo más de lo que creí posible, y sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Abrió la caja, revelando un anillo hermoso pero diferente al que había dado a Isabela. Este era único, diseñado específicamente para mí. No quiero reemplazar el pasado, continuó, con lágrimas en los ojos. Quiero honrarlo mientras construimos nuestro futuro. Te casarías conmigo, Esperanza. Serías mi esposa, mi compañera, la madre de nuestros hijos. Miré el anillo, miré sus ojos llenos de amor y esperanza, y después miré hacia el lago donde el sol se estaba poniendo en un espectáculo de colores dorados y rosados. Sí, susurré, y después más fuerte. Sí, claro que sí. Cuando me puso el anillo, sentí como si Isabela estuviera ahí con nosotros, bendiciendo nuestro compromiso desde el más allá. El círculo finalmente se había cerrado, pero en lugar de terminarse, una nueva historia estaba comenzando. Esa noche, mientras regresábamos a la ciudad comprometidos y más enamorados que nunca, supe que todo el dolor que habíamos atravesado había valido la pena, porque nos había llevado exactamente a donde necesitábamos estar, juntos, libres y listos para construir la vida que Isabela había soñado para nosotros. Nuestro matrimonio se celebró exactamente un año después del día que Sebastián me propuso matrimonio. Elegimos una fecha simbólica, el aniversario del día que Isabela había muerto, transformando lo que había sido el día más triste en la vida de Sebastián en el día más feliz para ambos. La ceremonia fue íntima, solo con las personas más importantes en nuestras vidas, pero había una invitada especial que estuvo presente en espíritu, Isabela. Sebastián había insistido en colocar una foto hermosa de ella en el altar, no como un fantasma del pasado, sino como la mujer que había hecho posible nuestro amor. Isabela no es nuestro pasado, le había dicho a nuestro oficiante cuando explicamos la situación. Es la razón por la que estamos aquí. Su amor por nosotros es lo que nos unió. El día de la boda me desperté sintiéndome extrañamente tranquila. Durante meses había tenido pesadillas sobre Valentina, sueños donde ella regresaba para destruir nuestra felicidad. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. Mi vestido era sencillo pero elegante, muy diferente al que Isabela había usado en su boda con Sebastián. No quería copiar nada de su historia. Quería honrarla mientras creaba la mía propia. El medallón que había sido mi única conexión con mi madre colgaba sobre mi corazón, pero ahora llevaba también una pequeña foto de Isabela que Sebastián me había regalado. «Estás hermosa», me dijo la hermana Elena, la monja que me había cuidado en el orfanato y que había insistido en venir a la ceremonia. «Tu madre estaría tan orgullosa». «Las dos lo estarían», corregí, porque ahora sabía que tenía dos madres velando por mí, Isabela, que me había dado la vida, y la hermana Elena, que me había criado con amor durante mis primeros 18 años. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, no había un padre que me acompañara, pero no me sentí sola. Cada paso que daba hacia Sebastián se sentía como un paso hacia mi destino, hacia el lugar donde siempre había pertenecido. Sebastián me esperaba en el altar con lágrimas en los ojos. Llevaba puesto el traje azul marino que sabía que era mi favorito, y en su solapa tenía prendido un pequeño broche con las iniciales IM, su forma de incluir a Isabela en nuestro día especial. «Esperanza Morales», dijo cuando llegué a su lado, «has convertido mi vida en un milagro». «Sebastián Villarreal», respondí, tomando sus manos. «Tú me enseñaste lo que significa ser amada de verdad». Nuestros votos fueron las palabras más honestas que había pronunciado en mi vida. «Sebastián», comencé, y mi voz se quebró un poco por la emoción. Durante años creí que estaba destinada a estar sola, que mi historia había comenzado en un orfanato y terminaría en la soledad. Pero tú me enseñaste que a veces el amor más hermoso nace del dolor más profundo. Prometo amarte no solo a pesar de nuestro pasado complicado, sino por todo lo que ese pasado nos enseñó sobre lo preciosa que es la felicidad cuando finalmente la encontramos. «Esperanza», respondió él, secándose una lágrima.
Tú trajiste luz a una vida que había estado en oscuridad durante 18 años. Me enseñaste que es posible honrar el pasado mientras se construye el futuro. Prometo proteger tu corazón como el tesoro que es, y prometo que nunca más permitiré que nada ni nadie lastime el amor que compartimos. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, sentí como si Isabela estuviera ahí sonriéndonos, dándonos su bendición final. El beso que compartimos selló no solo nuestro matrimonio, sino también el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de una nueva historia. La recepción fue pequeña, pero llena de alegría. Bailamos nuestra primera canción como esposos bajo las estrellas, en el mismo jardín donde Sebastián había bailado con Isabela en su boda 20 años atrás. Pero esta vez no había sombras del pasado, solo la promesa brillante del futuro. ¿En qué piensas?, me preguntó Sebastián mientras bailábamos. En que Isabela tenía razón, respondí, apoyando mi cabeza en su pecho. El amor verdadero trasciende todo: el tiempo, la muerte, el dolor. Su amor por nosotros nos trajo juntos. Los meses que siguieron a nuestra boda fueron los más felices de mi vida. Sebastián y yo dirigíamos juntos la empresa que había recuperado después de que se descubrieran todos los robos de Valentina. Era extraño pero satisfactorio trabajar en el mismo lugar donde había comenzado todo, pero ahora como socios iguales, como esposos que construían algo hermoso juntos. Un año después de casarnos, descubrí que estaba embarazada. La noticia llegó en el aniversario de la muerte de Isabela, y no pude evitar sentir que ella había orquestado ese momento perfecto desde el más allá. ¿Cómo vamos a llamarla?, me preguntó Sebastián esa noche, con sus manos sobre mi vientre a un plano. Isabela Esperanza, respondí sin dudarlo. Isabela por la mujer que hizo posible nuestro amor, y Esperanza porque representa toda la esperanza que tenemos para el futuro. ¿Y si es niño? Ricardo Sebastián, dije, honrando también a mi padre biológico que nunca conocí. Sebastián sonrió y besó mi frente. Perfecto. Nuestra hija Isabela Esperanza Villareal nació en una mañana soleada de primavera, exactamente 9 meses después de nuestro primer aniversario de bodas. Era hermosa, con los ojos café de su padre y mi nariz pequeña, pero lo más increíble era la paz que irradiaba, como si hubiera nacido sabiendo que era profundamente amada. Ahora, mientras escribo esta historia, mi pequeña Isabela tiene 2 años y llena nuestros días de risa y travesuras. Sebastián es un padre maravilloso, probablemente porque tuvo 18 años para imaginar cómo habría criado a la hija que creía que había perdido. Visitamos regularmente la tumba de Isabela Moreno, le llevamos flores, le contamos sobre nuestra vida, sobre nuestra hija que lleva su nombre, y siempre, le agradecemos por el regalo más grande que nos pudo haber dado, la libertad de amarnos sin culpa. Mamá Isabela, le digo a su lápida mientras nuestra hija juega entre las flores. Gracias por plantear las semillas de nuestra felicidad. Gracias por amarnos lo suficiente como para bendecirnos desde el cielo. A veces, cuando estoy sola con mis pensamientos, reflexiono sobre el extraño camino que me trajo hasta aquí. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que mi historia incluiría asesinato, manipulación, amor prohibido y final feliz, habría pensado que estaban describiendo una telenovela. Pero la vida, descubrí, a veces es más extraña que la ficción. Y a veces, el destino tiene planes tan elaborados que solo podemos verlos claramente cuando llegamos al final del camino. Isabela sabía algo que nosotros tardamos años en entender, que el amor verdadero no puede ser destruido por las circunstancias. Las mentiras, o incluso la muerte, trasciende todo eso y encuentra la manera de florecer, sin importar cuántos obstáculos se interpongan en su camino. Esta es mi historia, la historia de cómo una niña abandonada en un orfanato encontró no solo al amor de su vida, sino también la familia que siempre había soñado. Es la historia de cómo el amor de una madre muerta hace 18 años logró unir 2 corazones heridos y transformar su dolor en la felicidad más pura. Y es la prueba de que a veces, cuando todo parece perdido, el universo está simplemente preparando el escenario para el milagro más hermoso de todos.